Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos ya listos. Bien de audio, bien de video para empezar nuestra conversación y nuestro compartir del día de hoy. Se me ha anunciado, tengo muy buenas noticias de que esta noche en este compartir tengo muchas personas y muchas almas nuevas con quien apenas voy a tener la oportunidad de conectar y voy a tener la oportunidad de compartir. No sé si en los computadores de ustedes, en sus pantallas, tengan una imagen mía grande o estén viendo el mosaico lleno de pantallas, porque yo aquí veo mi imagen muy pequeñita y tengo todo el mosaico lleno de muchas, muchas, muchas pantallas. Ya te voy a mandar una foto, Mari, de cómo sale, pues no sé si sea importante de pronto hacer algún ajuste. A ver, a ver, así está. Yo solamente quiero estar seguro de que el único que lo vea así soy yo, ¿de acuerdo? Si el único que lo vea así soy yo, está perfecto. Pues que la gente pues me pueda tener en pantalla, pues con imagen grande para que estemos un poquito más cerca, para que estemos más conectados. Más Hola con... Richie. Richie, estás anclado en el video, entonces todos deberían de estar viéndote en pantalla grande. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces solamente yo lo veo diferente. Ya Sí, está. igual en la parte superior, en la vista, puedes cambiar de vista de galería a vista del orador o speaker view Ok, para que te pueda permitir ver más grande tu imagen y a nosotros solo en mosaico. ya, ok, listo, perfecto, perfecto, ya estamos. Ya estamos. Bueno, estamos a portas, estamos a portas de uno de nuestros más lindos, especiales y espirituales encuentros que vamos a tener en Perú a lo largo de todo este año. Estoy a muy pocas semanas de viajar a Perú nuevamente para encontrarme con ustedes. Les quiero contar, para quienes no me conocen, para quienes están aquí conectados por primera vez, que mi nombre es Ricardo San Juan y me he venido desempeñando en todo el mundo y el universo del desarrollo interior, del crecimiento personal, el coaching, la programación neurolingüística, la psicología, especialmente la psicología transpersonal, que es la rama más abierta, holística e integrativa de todas las ramas de la psicología. Y me he venido desempeñando en diferentes técnicas y herramientas como la hipnosis clínica para la transformación y para la sanación personal, técnicas y herramientas de empoderamiento personal para apoyar a pacientes en la consulta uno a uno y también como facilitador en mis trabajos grupales de uno a muchos en todo lo que es la superación de los miedos, la trascendencia de las limitaciones mentales, de las limitaciones personales mentales que los seres humanos tenemos, porque hay condicionamientos y hay cosas a nivel de creencias, pero también a nivel de carencias que tenemos profundamente instaladas en las capas más hondas de nuestra mente, en la mente inconsciente, prácticamente desde la niñez. Entonces, por esa razón, cuando en estos tiempos, con tanta tecnología, con tanto despertar de conciencia, en un mundo que ha cambiado tanto en los últimos 20, 30 años, hoy en día este tipo de herramientas han cogido tanta fuerza y son tan importantes. Y a nivel mundial esto está completamente masificado, especialmente en América, donde ese despertar espiritual o ese despertar de conciencia, llamémoslo así, es donde más fuerza ha cogido y donde se ha sido pionero y líder en estos campos. Yo he trabajado en esto desde hace más o menos unos 25 años, todo esto originado en una necesidad interna personal muy profunda de transformar mi vida, de entender cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito de mi vida, a qué vine a esta vida. Fueron preguntas que me empecé a hacer desde la adolescencia. Y, y después de haber dado tumbos y tambos, como decimos aquí en Colombia, que te chocas contra una pared y contra la otra y te chocas con la vida. Y tuve una adolescencia muy difícil y pasé por procesos de alcohol, de drogas, de rebeldía, de depresión profunda, de luchar contra la vida y de sentirme una víctima, un mártir de la vida.
empezaron a aparecer esos ángeles y esos maestros en mi camino y empezaron a aparecer personas. Empezó a aparecer información, empezaron a llegar herramientas que empezaron a iluminar un poquito, poquito a poco, esa cueva oscura en la que yo estaba y donde no encontraba salida y no había luz al final del túnel. Y cuando llega la información de sabiduría a mi vida y a mis manos, y viene todo este conocimiento, todo este despertar, toda esta información que hoy en día yo veo cómo le ha cambiado la vida a miles de personas. Esta información que hoy como comunicador, hoy como psicólogo, hoy como coach, hoy desde nuestra empresa aquí en Colombia, hoy desde nuestra compañía Live en Perú, difundimos enormemente nuestros programas y nuestros talleres. Esto le ha cambiado la vida definitivamente, ya no solamente ha transformado vidas, sino ha transformado familias enteras. Y esto ha hecho que muchísimas personas tengan una mejor relación con su economía y con su prosperidad, tengan una mejor relación con las personas con las que viven, con los hijos, con la pareja, con tus relaciones familiares, incluso en tu liderazgo y tu impacto profesional también, y que tengas una mejor energía, una mejor vitalidad, que tengas más ganas de vivir la vida, bueno, en fin, todo lo demás. Entonces, siempre nos venimos haciendo esta pregunta, más o menos cuando cumplimos unos 35, 40 años de edad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? E independientemente de la religión en la que tú estés, en la que tú y yo estemos, independientemente del sistema de creencias que tengamos, independientemente de si estamos en una religión o en otra, de cómo fuimos educados desde pequeños, llegan esos 35 o 40 años de edad en donde definitivamente nos empezamos a hacer esas preguntas trascendentales. Bueno, ¿yo a qué vine a esta vida? ¿Vine solamente a sobrevivir, a pagar las cuentas, a resolver problemas todos los días? ¿O vine o hay algo más? ¿Hay algo más profundo detrás de todo esto? Esas preguntas aparecieron en mi vida desde muy temprana edad por todo este conflicto, por toda esta nebulosa en la que yo viví y por todos esos tumbos y tambos con los que yo choqué desde muy joven. Pero yo doy muchas gracias a la vida. Yo digo que soy un bendecido y un afortunado de la vida y del universo, que me tocó sufrir mucho, mucho, muy profundo, muy rápido, en muy poco tiempo, para que a los 19 años yo pudiera tocar fondo, levantar la mano, pedir ayuda y decir, bueno, o sea, yo necesito una respuesta. Y de verdad, a los 19 años, el 16 de junio de 1996, nunca se me va a olvidar la fecha. Yo estaba en un parque llorando, en una depresión profunda, todo tipo de crisis en mi vida, relaciones destruidas, felicidad destruida, todo destruido. Estaba tan joven que ni siquiera resultados económicos porque ni plata tenía. O sea, estaba yo sin ningún solo resultado en mi vida y yo miré para arriba y dije, Dios, tenemos ruidos al fondo. Si de pronto es posible mutear los micrófonos del fondo, muchísimas gracias. Gracias, chicas, por el apoyo que me están dando ya en el backstage, al otro lado de la pantalla, aquí con los micrófonos cerrados y con estas cositas, que es normal, siempre pasa en Zoom desde la pandemia. Ok, entonces el cuento es que yo miré para arriba y yo dije, Dios, a mí me han enseñado que tú existes, si tú de verdad existes, si usted existe, usted Dios como quiera que sea, si usted existe, ilumíneme o elimíneme. Porque yo o salgo de esta o me muero, pero yo no aguanto más la vida que estoy viviendo. Y esa fortuna, esa bendición de haber tocado fondo fue lo que me puso en un camino de profunda búsqueda. Y desde muy pequeño empecé a entender y empecé a cuestionar ese status quo y esas respuestas superficiales que nos dieron en la vida. De, no sé si a ti te pasó allá en Perú, en tu ciudad donde tú vivas, pero aquí en Colombia y a mi edad, cuando yo empecé a crecer a principios de los 80s, ese tipo de creencias eran estudie y sea buen estudiante para que entres a una buena universidad y para que tengas un buen título universitario y consigas un buen empleo y ganes plata para que sea alguien en la vida. Y de repente una parte de mí sabía que algo de eso era importante, pero otra parte dentro de mí se rehusaba a pensar que esa fue la razón por la que yo nací y por eso yo no encontraba la inspiración, la motivación con la vida y sufrí, bueno, en fin. Queridos, 25 años después de haber creado modelos y protocolos terapéuticos para mis pacientes, después de haber experimentado y después de haber desarrollado dentro y fuera de Colombia
cientos de talleres y de que hemos impactado juntos, me refiero a Life, hemos impactado la vida de miles de personas. Les quiero decir que en este momento esa cajita de herramientas, ese kit, ese starter pack o ese kit de respuestas, de soluciones y de herramientas ya existe. Esto también, como muchas otras tecnologías, no solamente estamos hablando de inteligencia artificial o robótica, este tipo de cosas, créeme que también en la parte de la psicología, en el campo humano, en el campo de las neurociencias, de la bioquímica, de neurotransmisores, del entender la depresión, la ansiedad, de entender los conflictos profundos que tenemos los seres humanos, tenemos demasiado conocimiento hoy en día. Conocimiento que es público. En este momento tú lo encuentras en redes sociales, lo encuentras de manera virtual, de muchas formas, pero en pequeñas partes y en pequeñas piezas. Lo que en nuestro caso hemos venido haciendo es que hemos reunido lo mejor de todas las herramientas que existen, de todos los caminos, la psicología, el coaching, la programación neurolingüística, todas las herramientas y protocolos de sanación, de superación interna, de miedos, de heridas emocionales de la niñez, toda la información de sabiduría de todas las escuelas, de los mejores caminos, para crear una sola forma de poder relacionarnos con nosotros mismos, en donde sanemos, en donde transformemos las carencias y las heridas emocionales en sanación y obviamente donde tengamos una perspectiva de la vida completamente diferente y muchísimo mejor para empezar a tener esa inspiración, para empezar a vivir la vida motivados, para empezar a tener ganas de levantarnos en las mañanas, para empezar a tener esa fuerza interna para vivir la vida y querer comerte el mundo y no que el mundo te coma a ti, porque eso a todos de una u otra manera nos ha pasado. Entonces yo les quiero compartir, les quiero contar algo bien especial. Vamos a hablar un poquito sobre el plan del alma. Cuando hablamos del plan del alma, el plan que las almas traemos, estamos hablando del propósito profundo y el propósito superior por el cual nosotros estamos vivos acá. Se decía Teilhard de Chardin, desde luego en un contexto muy católico, muy religioso, hace muchos años. Decía el sabio Teilhard de Chardin que nosotros los seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que venimos a esta vida con un propósito superior de parecernos cada vez más al Padre que nos dio la vida, es decir, aprender a amar, aprender a ser felices, aprender a hacer paz. Ese es el propósito superior de la vida. O sea, ponte a pensar tú que estás allá, al otro lado de la pantalla, que probablemente en este instante no te veo, porque solamente tengo una imagen en mi pantalla en este instante. Pero tú que estás allá, piensa, ¿para qué haces todo lo que haces? ¿Cuál es el propósito detrás de casarte? ¿Cuál es el propósito detrás de tener hijos? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estudiaste en la universidad? Si te preparaste y llegaste a niveles de especialización, inclusive en tus estudios universitarios. ¿Cuál es el propósito de trabajar, esforzarte, ganar dinero, crecer, aumentar tu patrimonio, tu capital, como todos lo hacemos y es sano que lo hagamos? ¿Cuál es el propósito de garantizarte una buena vejez? ¿Cuál es el propósito detrás de todo lo que haces y de lo que decides en tu vida? Y el propósito es uno solo, o tener tranquilidad, o poder dormir bien, o poder tener compañía en la vida, tener con quien compartir las experiencias de la vida y detrás de todo esto que hay. Si tú le preguntas a una persona para qué quieres compartir, para qué quieres dormir bien, para qué quieres tener paz, la pregunta, aun cuando parezca muy lógica, no necesariamente lo es, pero si lo piensas bien, detrás de todo está el ser feliz. O sea, la respuesta es ser felices, es disfrutar más la vida, es gozar la vida. Es lo que todos tenemos en común, el futbolista profesional, la ama de casa, el ejecutivo que quiere ser CEO en una compañía y tomar grandes decisiones y generar muchos recursos económicos y lograr grandes metas en ventas. O sea, cada persona detrás del arte, de la música, de la ciencia, está buscando lo que la haga sentir realizada, está buscando la felicidad. Y hasta cuando una persona, óyeme bien esto, hasta cuando un ser humano no encuentra su propósito de vida, la felicidad se sigue yendo como agua por entre los dedos. Y la felicidad sigue siendo algo muy, muy escaso y muy esquivo. Y hasta cuando tú y yo no conectamos con ese propósito de vida y no encontramos el propósito de nuestra vida, seguimos en modo sobrevivencia.
seguimos en modo sobrevivir y empieza el sinsentido de la vida. ¿Me entiendes esto? Esa sensación de todos los días hago algo repetitivo, me esfuerzo, madrugo, trabajo, gano plata, voy a la chamba, hago esto, hago lo otro, pago las deudas, de pronto voy de viaje, me caso, tengo hijos, pero sigue esa sensación de vacío por dentro, que no la tapan los hijos, esa sensación de vacío que no la llena la plata. ¿Has conocido alguna persona que tenga mucha plata y que tenga muchas facilidades y que tenga muchas alegrías y que viaje por el mundo, pero que en el fondo no se sienta profundamente feliz? Que sea una persona neurótica, una persona conflictiva, una persona que no tiene una buena relación con la vida. Si tú no has conocido a una persona así, déjame decirte que yo sí. No sé si porque en Colombia haya muchas personas así, no sé si por la naturaleza de mi trabajo, pero créeme que en la calle, en las reuniones sociales, en las fiestas, en los restaurantes, en la sociedad donde yo me desenvuelvo aquí en Medellín, esto yo lo veo todos los días. Entonces, llega esa etapa de la vida, llega ese momento de la vida en donde tú te das cuenta que tienes la plata, que tienes la pareja, que tienes los hijos, que has logrado una posición importante a nivel profesional, que tienes un buen emprendimiento de pronto y que nada de eso soluciona completamente esos vacíos. Y cuando hablamos de la felicidad, que es lo que todos perseguimos, también puede haber algún pequeño margen de subjetividad. Porque pues no es lo mismo la felicidad cuando tú tienes 7 años que cuando eres adolescente tú tienes más. Según las etapas de la vida, obviamente la felicidad también cambia un poco, pero en última la felicidad es la misma. Pero para no caer en en la subjetividad, es importante entender que las edades son diferentes. ¿Cuál es el propósito de la vida y la felicidad para un niño a los 3 o a los 4 años? No hacerse pipí en la cama. ¿Cuál es la felicidad cuando tenemos 14 años o cuando tenemos 7 u 8 años? Tener un montón de amigos. ¿Cuál es la felicidad cuando tenemos 14 o 15? Tener las primeras relaciones sexuales. ¿Cuál es la felicidad a los 40 o a los 45 años? Tener plata y tener estatus social y tener reconocimiento. ¿Cuál es la felicidad a los 65 años? Pues todavía tener amigos, pero vivos. ¿Y cuál es la felicidad a los 80? No hacerte pipí en la cama. Entonces, así como la felicidad va cambiando en las diferentes épocas y etapas de la vida, asimismo, pasando de la subjetividad a la objetividad, la felicidad parece menos excitación y emoción intensa. Eso es muy la felicidad a los 30, a los 20. Excitación, fiesta, rumba, perreo intenso, como le decimos aquí en Colombia y todo lo demás. Pero después de los 40 años, quieres empezar a dormir tranquilo, quieres empezar a tener paz, quieres empezar a tener una buena relación con la vida. Y lo más importante de todo, con el paso del tiempo, va llegando ese pensamiento de querer que al final del día todo haya tenido sentido, todos los problemas, todos los retos, todos los desafíos, que todo haya tenido un sentido, que todo haya valido la pena, que todo haya sido no por algo, no por algo, no estoy hablando de las causas, sino que haya sido para algo, que haya sido por un propósito. Entonces te quiero contar y les quiero contar algo que ustedes van a tener la oportunidad de comprender profundamente cuando nos veamos en una semana en el taller del plan de tu alma, que es un taller que desde, ya te lo digo, es el tipo de experiencias que en 2 días muy profundos, mañana, tarde y noche, te puede tocar la vida y cambiar completamente la perspectiva para bien, para dormir mejor, para tener más paz, para encontrar tu propósito de vida, para reconocer tu destino, para reconocer y encontrar tu misión de vida y para encontrar tu lugar en el mundo y que se prenda esa llama y se prenda esa chispa de tu propósito y tu sentido de vida. Bueno, primero que todo, salud, brindo con todos y ya continúo. Entonces, todos venimos con un plan del alma y a partir de este punto de la conversación te voy a pedir algo muy especial. Por favor, no tomes como un dogma de fe lo que te voy a compartir en este momento. Independientemente del momento de tu vida en el que estés, independientemente de la información que tengas, independientemente si ya has hecho talleres con nosotros, has sido exalumno en algunos de nuestros otros procesos o esta es la primera vez que coincides conmigo, te quiero repetir una frase que yo le escuché a mi maestro muchas veces. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Y hay que seguir principios
y no personas. No por el hecho de que yo te cuente esto de una manera elocuente, de que te lo cuente bien, de que te lo cuente muy bonito. No por eso necesariamente quiere decir que tú te lo tengas que creer o que tenga que generarte tensión, estrés o angustia esta información. Si de pronto confronta algo diferente que te habían dicho cuando estabas creciendo en tu vida, en tu cultura, en tu sistema de creencias. Simplemente quiero que tomes esta información y que al final de la charla tú te preguntes, ¿qué sensación me deja esta información dentro de mí? Independientemente de si la comprobé o no la comprobé, la puedo evidenciar o no la puedo evidenciar ya en este momento, porque la vamos a comprobar y te voy a ayudar a verificar todo esto. Pero en esta charla solamente te voy a compartir una profunda idea que te va a dar una mirada diferente de lo que es la vida. Y eso es lo que yo quiero que tú te disfrutes, pero no la tomes como dogma de fe, no te lo tienes que creer, mucho menos porque yo te lo diga. Y no se trata de que porque te lo digo bonito sea verdad. Quiero que le des la oportunidad a esta información en tu vida y al final de la charla solamente te preguntes qué sensación me deja. Esta información me deja angustia, me deja sensación de incomodidad. Si es así, deséchala completamente porque no te sirve y no es información de amor y por ahí no hay sabiduría. Pero si algo de todo lo que estoy a punto de contarte te deja paz y te deja amor y te deja como una sensación de tranquilidad y esta noche duermes bien, algo de amor y de sabiduría quiere decir que detrás de todo esto. Ya después solamente tú y yo nos vamos a encontrar en Lima dentro de pocas semanas y te voy a mostrar todo lo que hay detrás de todo esto para que tú lo puedas verificar de la misma manera que yo lo verifiqué. Entonces aquí entra una primer conversación sin romantizar la vida y sin romantizar esta conversación. O sea, de una manera práctica, con una espiritualidad muy práctica y muy aterrizada, que no pelea con ninguna religión. Si tú, por ejemplo, pasas por un proceso de hipnosis clínica, de hecho, hay un libro muy bonito que yo te quiero recomendar, independientemente de que estés o no estés en el taller después. Independientemente, quiero que te hagas este regalo. Y es un libro divino, es un libro precioso que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Ese es un libro que te lo tienes que leer. Y en ese libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss, esta eminencia, médico, psiquiatra, científico, racional, escéptico, formado médica y clínicamente, él, el autor del libro, cuando estaba joven, cuando estaba mucho más joven, porque ya es un hombre mayor, él empezó a utilizar la herramienta de la hipnosis que se utiliza en psiquiatría. Los psicólogos no tienen mucha cercanía con la hipnosis, se utilizan otro tipo de herramientas y protocolos, pero en la psiquiatría, que coincidencialmente es la rama más escéptica, más terrenal, más racional, que intenta apoyarse más en el método científico, ellos, paradójica o antagónicamente, sí utilizan mucho la hipnosis clínica regresiva. Bueno, pues es normal en un psiquiatra que le haga hipnosis y le haga regresiones a sus pacientes, porque esto se sabe desde hace muchos años, esto te lo cuento porque yo también enseño todo esto, yo también he formado terapeutas, enseño a hacer hipnosis, no solamente la practico con mis pacientes y en los eventos, sino yo también he formado personas que hoy en día hacen esto de manera profesional. Esto es algo en lo que yo vengo desde hace más de 20 años. Hoy en día, desde hace mucho tiempo sabemos que en la hipnosis simplemente la onda eléctrica cerebral baja. Cuando tú te recuestas y cierras los ojos y te relajas profundamente y de pronto hay una música de fondo, el terapeuta baja la voz o el psiquiatra que te está teniendo en consulta baja la voz, tú te empiezas a relajar, el cortisol, que es la hormona del estrés, se disuelve en el cuerpo y cuando tu cuerpo está completamente suelto, la respiración es lenta, la electricidad en el cerebro disminuye. Al disminuir la electricidad en el cerebro, se empiezan a activar y a encender las áreas del cerebro que utilizabas en tu preadolescencia o en esa etapa en la que estabas apenas desarrollando y despertando uso de razón, más o menos entre los 6 y 8 años de edad, o incluso puedes activar y meter electricidad y puede llegar electricidad y oxígeno a esas partes del cerebro donde están recuerdos que hoy no tienes conscientemente, pero que los tienes desde la niñez. Te puedes acordar de cuando cumpliste 2 años de edad y te hicieron una fiesta. Puedes acordarte incluso de tu bautismo, incluso a través de una regresión. Y esto, obviamente, esta es la parte disruptiva de la conversación, pero te la tengo que plantear y te la tengo que decir.
Y obviamente en ese acuerdo y en ese compromiso que hicimos de que le vas a dar la oportunidad al libro y de que todo el universo donde se puede verificar esta información, le vas a dar la oportunidad. No te lo creas hoy, no me lo tienes que creer, pero compruébalo y verifícalo por ti mismo. Eso es sana, es ser sana e inteligentemente escéptico. Bueno, una persona en una regresión puede volver al vientre de mamá. Esta experiencia yo la tengo con mis pacientes recurrentemente y muchas veces vamos al vientre de la mamá y la persona puede recordar con una nitidez increíble la rabia, la tristeza, una pelea que mamá tuvo con papá eventualmente en algún momento. Empiezan a emerger un montón de cosas que cuando tú estás en una onda eléctrica más alta y operando en las capas corticales de tu cerebro, como en las áreas racionales, es imposible acceder a ese tipo de recuerdos. Y muchas veces uno cree que uno no se acuerda, simplemente es que no logras encender e iluminar neuronalmente las partes del cerebro. Entonces, con una regresión, no solamente se puede llegar allá, eso es lo que saben todos los psiquiatras, y puedes encontrar las heridas emocionales de la niñez que determinan tu tipo de personalidad actual, que determinan tus miedos actuales y determinan muchos aspectos de tu ego actual, algunos positivos, pero otros negativos que te amargan la vida, que te dañan las relaciones, que te alejan o te bloquean con la prosperidad y obviamente los quieres sanar y los quieres solucionar. Y eso es parte también de lo que hacemos en el taller del Plan de tu Alma. Allá vamos a vivir unos procesos de sanación muy especiales, en donde vamos a ir a buscar esas heridas emocionales de la niñez, vamos a ir a hacer procesos muy bonitos y muy profundos de sanación, con el único propósito de que te quites toda esa carga ancestral de encima y para que puedas tener la liviandad de no vivir susceptiblemente, ofendiblemente, reactivamente desde esas heridas emocionales del pasado. Ahorita un poquito más adelante voy a volver a llegar a este tema de nuevo y te voy a contar algo que seguramente te va a gustar, pero lo vamos a dejar para más adelante. Lo que pasa es que Brian Weiss, a través de la hipnosis, logró empezar a evidenciar algo y aquí es donde te viene el primer shock mental bárbaro y ahí es donde te tienes que leer el libro. Él empieza a encontrar que una de sus pacientes, en el libro lo vas a leer, que se llama Catherine, de repente empieza a hablar de otra época, de tener otro cuerpo diferente, de una ropa distinta, de un tiempo distinto. Entonces empiezan a emerger unos recuerdos diferentes, pero eran tan coherentes, eran tan consistentes que no eran imaginaciones o no eran alucinaciones de ella. De hecho, en una hipnosis es imposible alucinar. Técnica y científicamente es imposible alucinar, pero pues una persona que no conozca esto puede asumir que uno imagina, que la mente crea, que hay alucinaciones o hay cosas, pero que cuando tú ya entiendes estos temas académicamente, sabes que no tienen chance y no tienen lugar. Pues lo que Brian Weiss empieza a descubrir es que Catherine va a vidas pasadas, en donde su alma experimentó en vidas pasadas muchas experiencias y muchísimos aprendizajes acerca del amor, del perdón, de la libertad, del amor propio, del compromiso, de la lealtad en las relaciones, de la honestidad y a través de muchos recuerdos de no solamente una vida pasada, sino de varias vidas pasadas, se venía tejiendo la historia del alma de Catherine. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hoy en día te preguntas, bueno, ¿por qué a mí desde niño se me facilitan ciertas cosas, a mis hermanos no? ¿Y por qué defectos que tienen mis hermanos yo no los tengo? ¿O por qué ellos están bien en ciertas cosas y yo tengo ciertos traumas o ciertos, o yo porque tengo una adicción y mis hermanos no, si se supone que todo es genético y que solamente vivimos una sola vida? Bueno, pues a raíz de que empiezan a aparecer todas estas grandes revelaciones, a partir de que en los años 80 el doctor Brian Weiss se vuelve absolutamente famoso por estos descubrimientos que él hace. Y no solamente con Catherine, sino con cientos y miles de pacientes. Él escribe su primer libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Escribe un segundo libro en donde habla de las almas gemelas. Y ese segundo libro se llama Lazos de Amor y escribe un tercer libro que personalmente fue el que a mí más me gustó, que se llama Los mensajes de los sabios, porque personas que entran en un proceso de canalización pueden tener contacto con
con espíritus guías, lo que llamamos ángel, el ángel de la guarda, y podemos tener ese contacto supremamente profundo y espiritual con seres que habitan en otras dimensiones, que son seres de puro amor y de pura luz, que nos cuidan, que nos acompañan desde los planos de luz en el universo, que a veces nos dan señales, a veces nos revelan cosas en los sueños. Y bueno, aquí viene una conversación preciosa. Entonces, en estos libros de Brian Weiss, que lo catapultan a nivel mundial y que lo vuelven muy famoso y lo vuelven muy conocido, muchos investigadores, muchos médicos y muchos psiquiatras en los años 80 que conocen de esto empiezan a hacer hipnosis intentando replicar lo que este hombre decía que pasaba. Y ellos querían ver si era verdad. Y esto empieza a salir a la superficie, a salir a la superficie. Ustedes se van a sorprender. En el taller del plan de tu alma yo les voy a mostrar las fotos, las imágenes, los nombres de todos los investigadores y científicos con credenciales científicas absolutamente honorables y respetables que hoy en día están hablando del fenómeno de las vidas pasadas y las vidas futuras y lo están hablando pero con ciencia y con documentación de casos en mano. En mi experiencia personal, para mí no fue fácil. Cuando yo escuché esta información la primera vez, una parte de mí decía, ok, es que me hace sentido. Sí tiene sentido entender que si una persona nace muy pobre y otra persona nace en un barrio muy opulento, con muchas oportunidades económicas, pues en una casa millonaria o de ricos, me hace sentido pensar que eso tiene que ver con lo que se ha cultivado en vidas pasadas o lo que faltó por aprender en una vida pasada del alma. Me hace sentido. Desde ahí pareciera que la vida es justa, pero en el fondo yo decía, si esto yo no lo puedo comprobar y si esto yo no lo puedo verificar, pues es simplemente más una habladuría, simplemente más una teoría más. Y ahí fue en donde esta parte de mí que estudió administración de empresas, esta partecita de mí a la que le enseñaron desde muy joven que las cosas se tienen que ver en resultados, que las cosas tienen que ser medibles, que las cosas tienen que ser comprobables. A esa parte de mi mente, esa parte de mi personalidad, le interesó mucho entender si esto podía ser cierto o no podía ser cierto. Cuando yo me formé en programación neurolingüística y me hice máster y trainer en PNL, nos enseñaron hipnosis. Fue mi primera formación en hipnosis. Y empezamos a hacer hipnosis y mis pacientes no se iban a vidas pasadas. Y entonces yo decía, no, ¿cómo así? O sea, la gente no se va a vidas pasadas. Y en algún momento entré en conflicto y dije, es que yo quisiera pensar que sí es verdad, pero no lo puedo comprobar. No sé, a lo mejor es historia, a lo mejor es un cuento. Y alguna vez, alguien que sabía más que yo, un mentor que tuve en esa época, me dijo, Ricky, deja de ponerle tanto estrés, deja de ponerle tanta atención a esto, deja de tener expectativas con tus pacientes. Tú simplemente busca en el pasado de ellos la herida emocional que tengan sin pretender que encuentren una vida pasada ni nada parecido a eso. Solamente llévalos hacia atrás en el tiempo y llévalos a que busquen y encuentren ese recuerdo doloroso, esa herida y ayúdalos a sanar con todas estas herramientas que tú ya tienes. Y de pronto ese día se hace el milagro. Y pues sí, señores, así fue. El día que solté completamente la expectativa, pum, mi primer paciente se fue a una vida pasada. Y dije, ¡oh! Y esto después empezó a pasar más y más y más y más. Entonces dejé de creer en las vidas pasadas. Y esto para mí se convirtió en la verificación de la existencia de las vidas pasadas. Entonces, de pronto, para algunas personas que yo conozco creen en eso. Y está bien. Tarde o temprano lo van a verificar. Es válido. Pero para mí ya no es creencia, para mí es certeza de que la vida funciona así. Entonces, de repente, estos seres de luz que canalizan a través de personas que tienen el don o de que están en hipnosis y pueden percibir este tipo de información, nos han venido contando y revelando a través de los años, y no solamente de Brian Weiss, de personas a lo largo de todo el mundo. Es más, aquí en Medellín conozco personas que tienen el don de la canalización. Y si te dijera que conozco más de 100 personas que tienen ese don aquí en Medellín, no te estoy exagerando, ni por el hecho de darte esta charla, te estoy queriendo impresionar. Es más, si algún día vienes a Medellín, yo mismo te abro las puertas en todo el gremio y el mundo donde aquí todas estas personas se conocen y se relacionan, para que tú lo pudieras verificar por ti también. Entonces, hay algo bien lindo dentro de todo esto, es que
existe algo que se llama el plan del alma y era necesario poner este contexto para que me entendieras la conversación y le pudieras dar el valor que esto lo merece. Porque si esto no lo hablamos como lo hemos hablado en estos primeros minutos de la conversación, es muy fácil perderse, es muy fácil no entenderlo, es muy fácil simplemente racionalizarlo, etiquetarlo, y ponerlo en un cajón y que pierda todo el valor que esto te puede llegar a entregar a tu vida. La paz, las respuestas y las comprensiones que tú necesitas para encontrar ese propósito, tu destino, tu misión y el sentido de tu vida, que es finalmente lo que te va a dar la paz y lo que te va a dar la felicidad para vivir la vida no sobreviviendo, sino viviéndola conscientemente con ese sentido y ese propósito. Entonces, cuando una persona nace, muchas veces nos lo preguntamos, ¿por qué alguien nace pobre? Apenas hace 2 minutos abrí esa conversación. ¿Por qué hay personas que nacen pobres? ¿Por qué hay personas que nacen en escasez, en una situación tan dura, en una situación tan confrontante? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios aparentemente existe y si Dios es bueno y si Dios es justo, ¿por qué a unos los premia y a otros los castiga? ¿Qué culpa tiene un bebé para nacer en un hogar donde hay dificultades económicas? Claro, eso es una pregunta normal cuando no tenemos información, pero es una pregunta que no va a volver a existir en ti cuando empiezan a aparecer las respuestas correctas. Pero entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta, porque te quiero contar qué hay detrás de esto. Y te lo voy a contar con una pregunta. Préstame mucha atención a esta comprensión hermosa que vamos a hacer. Fíjate que cuando nos preguntamos, ok, ¿de qué depende el dinero y de qué depende la economía? Entonces, en principio, ¿por qué una persona es pobre y después van a llegar hijos pobres a su hogar? ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona no tenga una buena relación con el dinero? ¿Qué hace que una persona no tenga una buena relación con los recursos? Y podríamos decir que son tres cosas. Y de hecho, si quieres escribir aquí en el chat, sin timidez, si te hace sentido, si estás de acuerdo, si tú también has notado lo mismo, me encantaría, porque mientras te voy hablando también te voy leyendo. Entonces aquí va, vamos compartiendo de una vez. Tú en Perú, yo aquí en Medellín y vamos compartiendo en la distancia, pero online, en vivo y en directo. Uno, si tú no sabes hacer algo bien hecho, no tienes idoneidad, no sabes hacer algo bien hecho. Uno. Dos, trabajas poco, no expresas tus valores y prestas poco servicio o trabajas poco. O si administras muy mal tus recursos, te gastas lo que no tienes o antes de que te lo ganes ya lo tienes empeñado, ya lo tienes gastado. Eres un pésimo administrador de recursos. O sea que si una persona no sabe hacer algo, no sabe servir en cantidad y no sabe administrar lo que le llega cuando sirve, son las razones por las que una persona es pobre. Entonces, fíjate que dentro de la pobreza y la escasez encontramos un sistema de creencias muy parecido. Es decir, el gobierno se debería hacer cargo de mí, la vida es muy dura, yo trabajo porque me toca, pero si tuviera plata no trabajaría. Entonces, en el sistema de creencias de la pereza, de la procrastinación, del camino fácil, de que el trabajo es lo peor que uno le puede pasar, de que si trabajo lo hago con la ley del menor esfuerzo y lo hago con pésima calidad para no esforzarme, para no gastar energía y ojalá no tuviera que trabajar, pero solamente lo hago porque tengo la obligación. En ese tipo de mentalidad, la relación con los recursos es perversa. Entonces, si una persona sabe hacer algo bien hecho, además con eso le sirve a los demás y sirve en cantidad, porque entre más sirves, más recibes. Si tú le sirves a una persona, si tú le pones un bombillo o le arreglas la instalación eléctrica a alguien en la casa y le das luz eléctrica a esa persona en la casa, esa persona te paga por ese servicio. Pero si tú haces un contrato más grande con la municipalidad o con la alcaldía para poder iluminar un sector entero de la ciudad, pues desde luego sirves más, iluminas más casas, ganas más. Y si administras bien los recursos que te llegan, pues obviamente vas a tener una prosperidad que crece, que abunda y que después la puedes terminar de multiplicar para que te dé esa tan anhelada libertad financiera y tranquilidad financiera. Entonces, ¿qué hace que una persona no tenga dinero? El que tiene una pésima relación con el servicio. ¿Qué está aprendiendo el 90% de la humanidad en el planeta Tierra? Porque el 90% de la humanidad está manejando el 3% de los recursos económicos de toda la humanidad.
Entonces, ¿qué tienen en común el 90% de las personas o todas aquellas que son pobres, que pelean con la vida, que si tuvieran plata no trabajarían, que lo hacen por obligación, que trabajan con la ley del menor esfuerzo? En fin, no amamos servir, no nos gusta el servicio y si lo hacemos a las malas y no necesariamente con buena calidad. Entonces, cuando un alma todavía, puede que un alma haya aprendido en vidas pasadas a no matar, a no torturar. Puede que tú en vidas pasadas hayas aprendido a respetar la vida de otras personas. ¿Cómo lo sabes? Porque en esta vida, por más que te ofendan, no te nace hacer eso. Te pueden ofender, te pueden robar dinero, te pueden traicionar, puedes encontrar a tu pareja poniéndote los cuernos con alguien más y tú por dentro eres incapaz de agredirla, de matarla, de lastimarla. No te nace de adentro, así tuvieras las razones, ¿me entiendes? Entonces, si a ti no te nace de adentro agredir y violentar a alguien o robar a alguien o estafar a alguien, es porque seguramente en vidas pasadas ya pasaste por ahí. Es porque seguramente ya lo viviste, ya lo tuviste que pagar, ya pagaste las consecuencias, te saturaste y te dolió lo suficiente y dijiste, por ahí no es. Entonces puede que en vidas pasadas hayas aprendido a ser una persona buena, respetuosa, honorable, honesta, pero de repente todavía no has aprendido a servir incondicionalmente, a servir con amor, sin condición y sin restricción. Entonces ahí es donde el alma elige una familia y elige nacer nuevamente en una familia que tenga condiciones limitantes con su economía. Porque cuando hay restricción económica, cuando falta plata, cuando el dinero es lo que no hay y es lo que escasea, eso es exactamente lo que tú más vas a valorar. O sea que si en casa hay mucho amor, pues tú el amor no lo vas a valorar, lo vas a agradecer, lo vas a disfrutar y lo vas a reconocer, pero no lo vas a admirar, porque tú admiras lo que no tienes. ¿Te hace sentido? Déjamelo saber aquí en el chat, esto que estamos hablando acá. ¿Cómo están de tímidos? Solamente una persona compartió aquí en el chat en este momento, solamente uno. Chicos, compártanse aquí en el chat. Déjenme saber ustedes qué sienten, qué piensan, cuál es tu manera de ver la vida, cuáles son tus creencias. Qué rico saber quién está al otro lado de esta cámara a la que yo le estoy hablando. Entonces, si en tu hogar había mucho amor, mucha armonía, mucho cariño, pero no había plata, lo que tú admirarás es el dinero, lo que tú valorarás es el dinero. Y de verdad querrás lograr trabajar, llegar a un aspecto profesional, graduarte, lograr tener unos skills y unas capacidades profesionales que te permitan ganar dinero. Entonces, es exactamente eso lo que tú vas a reconocer, lo que vas a valorar y lo que vas a admirar. Eso trazará una hoja de ruta de lo que tú más vas a querer solucionar para sanar y solucionar y no volver a vivir eso que te dolió en la niñez, que fue la falta económica. Entonces, eres un espíritu amoroso y eliges una familia amorosa, pero viniste a aprender a servir. La única manera es que tú quieras ganar dinero y quieras tener una gran relación con la abundancia y con la prosperidad. Y en ese camino y en esa motivación que tendrás desde la niñez de ser rico, de ser abundante, de llegar a la libertad financiera, tendrás que aprender a ser muy bueno en algo. Tendrás que aprender a servirle en grande a los demás y masificar tu servicio para ser más abundante. Y tendrás que aprender a valorar los recursos y administrarlos bien para que no se te vayan como agua por entre los dedos. O sea que si el alma vino a aprender el servicio y a aprender a amar, necesitará elegir una familia pobre o con limitaciones económicas en donde nacer. Y pasa una cosa muy bonita y muy especial. Tú comparas a dos personas que tengan 50, 55 años de edad y ambas tengan dinero, solo que una lo generó desde ceros y otra simplemente lo heredó todo. Y tú comparas a estas dos personas y te vas a dar cuenta que una de las dos creció espiritualmente más que la otra. Una de las dos desarrolló más valores que la otra. Una de las dos administra y valora el dinero mejor que la otra. Y una de las dos es una persona que se entrega al mundo más que la otra. Y una de las dos amará más el esfuerzo, el compromiso y el dar que la otra. Y tú ya sabes la respuesta, tú ya sabes cuál es, tú ya sabes cuál es cuál. O sea que una de las dos vivirá dificultades en la niñez que se convertirán en su más grande bendición espiritual más adelante, porque llega un momento de la vida en donde tú ya no te preguntas
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino en donde tú ya entiendes el para qué y te das cuenta de que no se trataba de lo que perseguías, sino de la persona en la que te transformaste y en la que te convertiste cuando tu motivación era lo que perseguías, porque en tu niñez fue exactamente lo que te faltó. Entonces, cuando tú miras esto, tú te empiezas a dar cuenta de que detrás de todo hay un propósito sagrado, espiritual y muy profundo. Y de esto no lo habla el budismo, no lo habla el hinduismo, el taoísmo, el zen, sobre todo todas las religiones de Oriente que son miles de años más antiguas que la religión que tú y yo tenemos, que es la católica, seguramente. Las religiones más antiguas, las que tienen más contenido, cuyos libros sagrados son más gruesos, todas hablan de la reencarnación y de las vidas pasadas. Solo que hoy tenemos las herramientas para poder comprobarlo y para poder verificarlo. Díganme si no les parece absolutamente maravilloso empezar a entender que una enfermedad, un accidente, una diabetes tipo 1 desde que tú eres niño, una mala relación con tu insulina y que te la tienes que inyectar. Y eso es que, de hecho, es que la semana pasada tuve una paciente así. Es que esto es increíble. Mira, de hecho, empecé un proceso terapéutico con una paciente. Llegué y me dice ella, con la lágrima en el ojo, Richie, tengo diabetes tipo 1, soy insulino dependiente y desde niña, desde los 8 años de edad, he tenido que inyectarme insulina, porque si no, literalmente puedo llegar a morir. Y vivo con una condición terrible. Esto me ha afectado mi autoestima, yo he vivido sintiéndome enferma. Richie, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que vivir todo esto? Y yo le dije, bueno, hay una etapa de la vida donde nos preguntamos el por qué, y es mientras estamos creciendo y madurando, pero hay una etapa de la vida en donde nos vamos a preguntar para qué. Y cuando nos empezamos a preguntar para qué pasan las cosas, nos tenemos que hacer una pregunta. Dime qué fue lo que pasó a tus 8 años de edad. Y empezamos a hacer un proceso de genograma. Genograma es empezar a rastrear lo que pasó hacia el pasado y un proceso de biodescodificación. Y de repente cuando le pregunto qué pasó a tus 8 años, se le aguaron los ojos, se le sale una lágrima, se quiebra en ese momento y me doy cuenta como terapeuta, que estoy entrenado en esto desde hace años, me doy cuenta que ella conecta con la emoción primaria en donde quedó anclado el trauma y el dolor emocional que desencadenó en ella y somatizó la diabetes tipo 1. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Ricardo? Es que las enfermedades, ¿cómo así? ¿Estamos hablando de espiritualidad o de enfermedades? ¿Acaso eso no era hereditario? Me estás confundiendo. No, volvemos una vez más al plan del alma. Es que la conexión entre mente y cuerpo es absolutamente innegable. Y si yo te dijera que la ciencia médica y la misma epigenética en este momento no lo están hablando, o sea, sería redundar en algo que ya es reconocido a nivel mundial. Decirte que cuando tienes nervios hablando en público se te seca la boca y no puedes salivar. Decirte que cuando tienes un miedo terrible te da una diarrea. ¿Sabes cómo se llama eso en latín? Cagatus du sustus, en latín. Entender que cuando tienes una tristeza muy profunda que no has podido llorar, normalmente te enfermas y te da una afección en los bronquios y viene la tos y viene la inflamación pulmonar y bronquial. Esto tú lo sabes, es que no necesitas que te dé toda la ciencia, que igual te la puedo mostrar, porque yo me he certificado, he investigado todo esto desde hace muchos años, pero esto ya es algo que tú ya lo sabes. O sea que esta relación entre mente y cuerpo es completa. Entonces, esta niña, en su plan del alma, Sofía se llama ella, también alumna mía aquí en Colombia, Sofía, en su plan del alma, claro, esto no me lo estoy imaginando, esto en la regresión ella lo ve, cuando nos vamos a la regresión ella llega a ese lugar antes de estar en el vientre de la mamá, se ve en un lugar lleno de luz, como en un lugar muy espiritual, donde ella se siente libre, se siente expandida, como que toda su alma y toda su conciencia existe, pero ella aún no está en el vientre de la mamá. Y ella empieza a recordar cómo ella empieza a desear volver a nacer porque quiere aprender a perdonar, quiere aprender el perdón, porque quiere aprender a amar sin odio, sin rencor. Y empieza a recordar, la llevó a vidas pasadas, en donde ella tuvo rencores muy profundos hacia personas que se equivocaron con ella o le fallaron, personas que ella quería mucho y en algún momento alguien la dejó por otra persona, en algún momento pasaron cosas y ella generó rencores y resentimientos profundos. Tenía una gran capacidad de amar,
pero era un espíritu que se ofendía, que se llenaba de rencor. Es decir, sabía amar y a la vez no sabía amar. Entonces ella elige perfeccionarse en esta nueva vida, en el amor. Y elige una familia en donde el papá es alcohólico y golpeará a la mamá. Ella elige un futuro así. Quiero nacer en un hogar donde mi padre es un hombre que no sabe manejar sus emociones. Es alcohólico consumado, pero también consume drogas. Es un hombre muy violento porque es un niño muy traumatizado y se casa con una mujer sumisa, permisiva, muy amorosa, pero que no sabe poner límites y que no sabe ser firme. Y esa mujer tiene mucho miedo a que este hombre no la mantenga económicamente y por eso ella se aguanta y se aguanta y se va a aguantar a ese hombre que se convertirá a la vez en el instrumento espiritual para que ella como mujer se aprenda a amar y aprenda a poner límites y aprenda a ser fuerte y aprenda a decir no. Pero ese será el aprendizaje de mi mamá. El mío será crecer viendo a un papá golpeando a mi mamá para yo identificarme con la fuerza de mi papá, pero odiarlo por ser violento. Identificarme con el amor de mi mamá, pero odiarla por ser sumisa y por no valorarse y por no autorrespetarse y por no saber poner límites. Entonces yo tendré dos padres a los que voy a amar, pero a los dos los voy a odiar porque me volveré a encontrar con esa antigua situación que ya viví en vidas pasadas, de amar profundamente a otros dos seres humanos, ya en esta ocasión no uno, sino ahora dos, para que a través del rencor y el dolor yo no tenga otra opción, sino tener que buscar la manera de perdonarlos, porque no puedo decirles que yo ya no quiero ser la hija de ellos, porque serán mis papás hasta cuando ellos mueran. O sea que a ellos, de ellos no me voy a poder alejar. O sea que será como una prueba inaplazable. Bueno, yo no sé si ustedes me están entendiendo la historia. Yo no sé si este rompecabezas se está organizando bien, pero lo que yo te quiero decir es que la diabetes de ella es porque cuando ella ve que la mamá es golpeada y ella tiene un hermanito pequeño y ella es la hermana mayor, ella, que es un espíritu un poquito más fuerte, escúchame esta maravilla de cómo sucede el arte y el amor en la sanación espiritual. Ella, cuando ve que el padre la golpea a cierta edad, con algo de uso de razón, ella siente la necesidad de defender a su mamá y siente la necesidad de sacar fuerzas de donde no las tiene, para pararse enfrente de la mamá y con sus brazos detener al papá cuando llegaba totalmente fuera de control y detenerlo y agarrarlo para no dejar que el papá golpeara a la mamá. Ella siente la necesidad de sacar fuerzas de donde no las tiene. Ahora, desde el punto de vista de la biodescodificación de enfermedades, que esto también lo hablaremos en el plan de tu alma, te voy a explicar exactamente qué fue lo que sucedió. Su cerebro le dio la orden a su páncreas de que no produjera insulina en las células beta. Entonces, el cerebro da la orden y bloquea completamente las células beta en el páncreas, que son las encargadas de producir insulina, porque las células alfa son las que producen glucagón. El glucagón sube el azúcar, es el que aumenta el azúcar en sangre, el otro es el que lo baja, con el objetivo de que cuando ella no produzca insulina, toda la sangre se quede en el torrente sanguíneo para que ella tenga la gasolina y la glucosa y la fuerza y la energía y la fuerza suficiente muscular para poder enfrentar a papá, enfrentarse a su tamaño, enfrentarse a su fuerza y poder pararlo para proteger a su mamá. Entonces ella logra atar todos estos cabos en el proceso de hipnosis. Y cuando terminamos, después de una llorada larguísima, después de un proceso de perdón hermoso que ella hizo con el papá y con la mamá, porque entendió que el papá fue el entrenador espiritual para que la mamá aprendiera a ser fuerte. Y el papá a su vez tenía que aprender el amor incondicional de esa mujer que siempre estuvo ahí a pesar de que se dejó violentar. Y ese hombre hoy en día, que es un hombre ya mayor de la tercera edad, vive en función de hacer feliz a su viejita y lleva muchos años de no levantarle la voz, de no agredirla y hace muchos años le pidió perdón y se convirtió en el hombre más dulce, en el mejor marido. Después de que fue todo lo peor, ahora se volvió el mejor marido porque aprendió de ella
el amor y la incondicionalidad. Mira qué belleza esto. Y ella aprende de él la fuerza y a poner límites. Y esta chica que hace conciencia en la hipnosis, que ella todo esto lo planeó para poder amar a su padre y a su madre, para odiarlos por sus limitaciones y para aprender a perdonarlos, entendiendo que ellos simplemente hicieron lo mejor que pudieron con el poco o mucho desarrollo espiritual que tenían. Queridos, déjenme saber qué piensan y qué sienten de todo esto que les acabo de contar. Y así mismo se va tejiendo tu historia y se va tejiendo la historia de la persona que está en tu casa, tu pareja. Y así es como se tejen las historias de todos los seres humanos. Y hay más libros, hay más literatura. En el taller del plan de tu alma yo te voy a contar unas historias que te van a dejar con la boca abierta de historias de la vida real. Y no solo eso, tú la vas a vivir. Porque en el taller vamos a vivir experiencias de hipnosis profunda, todos. Y vamos a ir a regresión y probablemente, no te lo voy a garantizar, porque eso depende más de ti y de tu destino y de que tú tengas la capacidad de conectar con esa parte del cerebro, porque a veces cuando una persona es muy orientada al control o es muy ansiosa o es muy tensa y le cuesta trabajo soltarse, relajarse, se le dificulta un poco entrar en esa electricidad cerebral donde se iluminan esas áreas del cerebro en donde quedó tu historia antigua. Pero quiero que sepan que en el taller, cuando hemos hecho las hipnosis y las regresiones, han pasado cosas brutales. Y no quiero decir la palabra con la que se dice eso porque me censuran acá, porque me censuran y me regañan después. Pero, o sea, habría un palabronón de este tamaño para decir el espectáculo y la contundencia de el shock emocional que nos hemos llevado en los talleres del plan de tu alma. Cuando la gente va al vientre de la mamá, va a la niñez o va a vidas pasadas y de repente después de que terminamos el proceso y lágrimas que bajan, hay unas experiencias de sanación increíbles, increíbles y la gente dice, Dios mío, yo pensé que esto era simplemente un seminario y por Dios, yo no me imaginé que iba a pasar todo esto y que iba a vivir todo esto. Ahora, cada alma, tu alma y la mía, la de todos, tiene un plan maestro. Entonces, obviamente tú vas a entender por qué todas las situaciones más dramáticas y fuertes de tu vida obedecen a un plan y un para qué en tu camino de evolución espiritual para aprender a amar más, para aprender a ser feliz, para aprender a ser un ser más pacífico. Pero al margen de esto, todos los seres humanos tenemos una misión en nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos un destino, no solamente un propósito que es la evolución, que es lo que le da sentido a todo lo que sucede y que esto lo hilaremos, como te lo acabé de mencionar. Hay un destino y hay una misión. ¿Qué es el destino? Destino es lo mismo que en Oriente, en las civilizaciones orientales, se conoce como el karma, es decir, aquellas cosas difíciles, pesadas, muy complicadas con las que vas a sufrir, que te van a costar trabajo, pero detrás de las cuales están tus aprendizajes espirituales. Son como las clases del colegio para ti, en donde hay exigencia, donde hay reto, donde hay desafío, pero donde vas a aprender. Pero también traes una misión y normalmente las personas experimentan profundos y altos estados de depresión cuando no logran encontrar su misión de vida. ¿Qué fue lo que vinieron a dar en el mundo? ¿Cuál fue tu legado que tú viniste a entregar en este mundo? ¿Cuál es esa semillita que tú vienes a dar para que el mundo sea mejor de lo que tú ya fuiste? Entonces, escúchame esto, aquí viene algo brutal, muy especial. Pues resulta que ese destino y esa misión, es decir, tus clases, el destino, el karma, y tu misión, que es lo que amarás, lo que te encantará, lo que te llenará de alegría, con lo que mejorarás el mundo, dejarás sonrisas, iluminarás corazones, que son como los recreos del colegio, en la escuela, los recreos y los descansos. Estas dos cosas las podemos encontrar y evidenciar en algo que nos va a trazar muy directamente la hoja de ruta con la que tú viniste en el plan de tu alma. Es decir, no solamente a través de una regresión podemos ir a encontrar qué fue lo que pasó. Vamos a suponer que no. Vamos a suponer que tú eres el tipo de persona que no puede entrar en hipnosis, que le cuesta trabajo relajarse profundamente, que no puedes entrar en una regresión y que tú eres una de esas tres personas, 3 de cada 10, que no lo logran en una hipnosis. Si de esa manera no logras entrar de manera visual y emocional a tu pasado,
Dentro del taller vamos a utilizar una herramienta brutal que se llama el eneagrama. Ahí está. Y el eneagrama es la estrategia, la caja de herramientas, el conocimiento psicológico profundo que hoy en día existe en el mundo. Y quiero que sepas que esto se ha vuelto famoso a nivel mundial. Solamente métete en Google, da clic en la lupita y pon la palabra eneagrama, que te la acabo de poner aquí en el chat. Solamente da clic en Enneagrama y vas a encontrar un montón de piezas distintas, de pronto inconexas, pero un montón de piezas de información, videos, explicaciones, narraciones de qué significa el Enneagrama, que es más. Si tú te metes en mi perfil de YouTube, vas a encontrar charlas de Enneagrama, charlas rápidas, no profundas, porque esto es un contenido demasiado profundo. Pero tengo una que otra charla de 1 hora que la puedes ver ahí, o incluso nosotros con Life hemos hecho charlas también de manera virtual donde hemos tocado el tema del eneagrama, espectacular para los que quieren entender esto. ¿Qué hay detrás del eneagrama? Pues imagínate que existen 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y obviamente es muy fácil decir, uy, no, pues 8.000 millones de personas, es imposible uno poder llegar a entender al ser humano, porque es que si cada persona es un universo diferente y uno nunca termina de conocer a la gente, no, pues o sea, es imposible uno conocer al ser humano, entenderlo. Pues resulta que no existen 8.000 millones de personas. O sea, técnicamente sí, pero en realidad solamente hay 9 tipos de personalidad. Y estos 9 tipos de personalidad es el conocimiento psicológico profundo, hoy muy famoso, que se conoce como el enagrama. Este es un tema en el que yo he navegado a profundidad. Incluso escribí un libro de enagrama, que ese libro tú lo vas a recibir gratis, digital, como memorias del taller del plan de tu alma. Un libro de más de 180 páginas, en donde está de cabo a rabo, en orden perfecto, todo lo que tú necesitarás como tu bitácora personal del enagrama, después de descubrir tu propio tipo de personalidad en el taller. Porque a través de la herramienta que te la voy a enseñar, te la voy a mostrar, vas a conocer los 9 tipos de personalidad. ¿Por qué existen 9 tipos de personas diferentes? El perfeccionista, el ayudador y el salvador, el competitivo estratega, el humanista profundo, el hippie humanista bohemio, o el científico intelectual, el Sheldon Cooper, o el miedoso, nervioso, cauteloso, que siempre quiere estar seguro de todo y todo lo estudia, lo piensa, lo revisa antes de tomar una decisión, el nervioso y el miedoso. O el patrón, el terrateniente, el patrón, el mandamás, el que es fuerte y habla duro y se expresa así. Vas a entender que existen 9 tipos de personalidad y te vas a dar cuenta que eso existe y funciona perfecto para Colombia, para Perú, para Venezuela, para Brasil, para todos los 193 países en los 5 continentes del planeta Tierra, porque en la raza humana solamente existen 9 tipos de personalidad y tú estás en una de ellas, solo que todavía no lo sabes. Cuando yo logro encontrar tu tipo de personalidad con tus luces y con tus sombras, entonces sabremos cuál es tu potencial y en dónde tenemos que trabajar. Pero eso no solamente me va a revelar por qué eres como eres, sino que detrás de tu tipo de personalidad, según la estructura del enagrama, vamos a encontrar cuál fue la herida emocional de la niñez que te volvió el tipo de personalidad que tú tienes hoy. Y si a través de los ejercicios profundos, sanadores que vamos a tener en el taller, tú logras llegar, así no sea con hipnosis, pero con los ejercicios de sanación, logras conectar con esa herida emocional y sanarla, instantáneamente vas a tener una transformación completa en tu personalidad. Pero tu personalidad, según el eneagrama, nos va a mostrar clara y nítidamente, sin ningún lugar a dudas, cuál es tu destino y cuál es tu misión, qué fue lo que viniste a aprender y qué fue lo que viniste a dar, de manera tal que con la herramienta del eneagrama, que es completamente psicológica, vamos a navegar el mundo de la filosofía, el mundo espiritual, en el sentido y el propósito de la vida, para que el eneagrama como herramienta psicológica nos permita entender tu plan del alma, que es profundamente espiritual. Y vas a encontrar tu destino, vas a encontrar tu misión, pero vas a conectar sobre todo con tu sentido y con tu propósito de vida y vas a encontrar los para qué
de todo lo que tú has tenido que vivir, que alguna vez se lo reclamaste a Dios, te sacaron profundas lágrimas o te generaron heridas y traumas que necesitas sanar para seguir el camino sin ese peso en los hombros. Y el lugar, y ese taller es el lugar donde llegas, sueltas esa mochila, sales liviano, sales con una carta de navegación y encontrándole un sentido y un propósito completo, real, muy práctico y muy concreto y muy real a toda tu existencia. O sea que, queridos, esa es nada más ni nada menos que la invitación que tenemos todos para ustedes en este momento. Y miren, esto es tan importante que por eso hemos querido crear esta conferencia, crear este espacio para poder transmitir esta información, porque necesitas esta información antes de llegar al taller del plan de tu alma. Y muy seguramente si te compras el libro de muchas vidas, muchos maestros, muy seguramente si no te llegaras a inscribir hoy, te arrepentirías después y dirías, ¿cómo no aproveché la oportunidad? Te lo garantizo. Yo normalmente no procuro no prometer, no prometer mucho más allá de aquello que tú puedas llegar a encontrar. Pero yo sí te quiero decir que aun cuando parezca demasiado especial y parezca una propuesta de vida maravillosa y que en 2 días puedas llegar a recibir y entender tanto, en realidad sí lo es así. Y en realidad este taller, después de más de 20 años, de muchos aprendizajes, o sea, es que esta es la condensación de más de 20 años de camino, de miles de pacientes atendidos en consulta, de cientos de personas que han sanado sus heridas emocionales. Después de haber escrito un libro completo del Eneagrama, me tomó muchos años estructurar este taller para que tú en una experiencia de 2 días logres vivir lo que a mí me tomó más de 10 años en mi propio proceso personal, cuando el plan de tu alma no existía, porque desde luego, como ya te lo dije, esto apareció después. Entonces, vamos a empezar nuestro taller el 5 y 6 de abril, para que de una vez abras tu calendario, 5 y 6 de abril, sábado y domingo, bloquealo inmediato en tu agenda. Estamos a muy pocas semanas, casi 40 días de encontrarnos allá. Bloquealo de inmediato en tu agenda, a pesar de que el valor del programa regular, y digo a pesar porque es barato, porque aquí en Colombia el valor es mayor. A pesar de que el precio en Perú es un precio especial por ser Perú, que es de apenas 1.890 soles, tenemos solamente para las personas que están conectadas aquí en esta conversación y solamente aquí en sala y ahora, para los que se paren con un abono inicial, levanten la mano y se comuniquen de inmediato con nosotros a los números que ya mismo les vamos a compartir aquí en el chat. Solamente tenemos 10 cupos con un descuento súper especial. Pero cuando digo un descuento súper especial, es un descuento de 500 soles, queridos. O sea, solamente hay 10 cupos para quienes están ya y para quienes van a levantar la mano y se van a alistar en el taller. 10 cupos a 1.390 soles, pero dentro del presupuesto financiero del evento no hay presupuestados más cupos con ese nivel de descuento. O sea que el tema es ya. Entonces necesito que lo separes ya en la agenda y solamente con 500 soles para que más fácil sea imposible. Solamente con 500 soles puedas separar tu cupo de inmediato y ya la compañía te va a dar el plazo que necesites y toda la flexibilidad y la tranquilidad para que sin angustia, sin estrés, puedas hacer el abono de lo que va a ser una inversión divina en tu vida y que ojalá todo el mundo pasara por una experiencia como estas. Ojalá todo el mundo se diera este regalo de vida. Y si tú tienes menos de 40 años de edad, esto no es opcional, es obligatorio para ti porque no tienes por qué seguir viviendo sin un sentido, sin un propósito, sin tener clara cuál es tu misión de vida y todavía preguntándote por qué, por qué, por qué, y con una relación lejana y una relación dolorosa con Dios, cuando no viniste a eso, viniste a mucho más de eso, viniste a ser feliz y todo ha tenido un propósito perfecto. Entonces, mis amores, por favor, pónganme ya mismo aquí en el chat, levántenme la manito, porque no vamos a cerrar el live. Yo tampoco me voy a desconectar todavía. Simplemente voy a cerrar mi camarita y mi micrófono, pero voy a leer cada uno de todos los mensajes que compartieron aquí en el chat. Y quiero también estar muy pendiente de quiénes son esas personas que tienen ese cupo preferencial para felicitarlos y darles un abrazo el 5 de abril cuando nos encontremos en persona en el plan de tu alma. Les quiero mandar un beso y un abrazo muy especial y prepárense, porque lo que van a vivir es una experiencia de otro nivel, profundamente espiritual y sanadora, y te vas a llevar una herramienta que es el enagrama para todo el resto de tu vida.
Y además, esa herramienta te va a permitir entender en todas las personas que te rodean cuál es su tipo de personalidad, ver el eneagrama de cada persona para saber cómo relacionarte con ella, incluso cómo venderle una idea. O sea, esto te va a servir incluso hasta a nivel profesional. Queridos, nos vemos el 5 y 6 de abril. Les mando un abrazo muy, muy grande y ya pronto estamos allá.